O sea, es un equipo muy interesante a la ofensiva. El problema allí, ¿quién va a ser los outs? Ese es otro detalle, fuera de Cal Quantrill y algunos otros nombres en el bullpen. Jonathan Ashford, ese mismo Jonathan Ashford. El del bigote. Ese mismo. Ese debería ser, por nombre, debería ser. Pero Jonathan Ashford tiene que no tirar mejor organizado que 4 o 5 años. Pero, sabemos que Estados Unidos pasa ahí. El debate ahí es quién va a pasar, si México o Colombia. Aquí habíamos dicho que México presenta su mejor roster. Sigue siendo así. Pero cuidado, y a Colombia por fin se le da. Y pasa a una segunda ronda. En ese grupo C del Clásico Mundial ya estamos en América. y señor, ya estamos avanzando en los análisis de los grupos que componen este torneo del Clásico Mundial del Béisbol. Hoy estaremos hablando del grupo C, compuesto por Canadá, Colombia, México, Estados Unidos y Gran Bretaña. Un grupo que con muchas caras conocidas, para los que nos gusta el béisbol de Grandes Ligas, empezando por Canadá y que es liderado, capitaneado por Freddie Freeman. Quien va a ser el tercer bate, también anda por ahí Tyler O'Neill, está Bo Naylor, que es el hermano de George. Cal Quantrill, que si Nick Pivetta terminaba yendo, ese programa de los que al final se apiaron va a estar muy bueno. Sí, porque los nombres se siguen sumando. Que si Nick Pivetta no le hubiese dado el COVID junto a Cal Quantrill en la fase de grupo, con 2 juegos tú le haces la vida imposible a cualquiera y cuidado te metes en el dinero. Son 5 juegos. Y con Cal Quantrill y Pivetta el Quantrill va a ser otro. Pero bueno, ya con Cal Quantrill tienen un as en esa rotación. Tienen también por ahí a un conocido en la Liga Dominicana que es Otto López. Tienen a Abraham Toro jugando en tercera. Defensivamente va a ser interesante este equipo. Y tienen a un prospecto, perdón, que se llama, de los mellizos, que se llama Edouard Jolin, que va a ser segunda base de ese torneo. Y es de los mejores prospectos que se encuentran en ese Clásico Mundial. Ese equipo de Canadá va a batear más de lo que la gente cree. Sí, porque la alineación va a estar anclada por Freeman y por O'Neill, sin temor a equivocarme. Va a tener nombres interesantes, por esos prospectos que tú mencionas de los mellizos de Minnesota. Abraham Toro, que todavía no termina de arrancar en Grandes Ligas. Y un equipo interesante para los que no están familiarizados, porque muchas veces pensamos que un jugador es de Estados Unidos y resulta... Yo pensé, por muchísimos años, yo duré pensando que Freddie Freeman era gringo. Es gringo. Es nacido en Estados Unidos. Es hijo de canadiense. Pero sus padres son exacto, los dos padres son de Canadá. Él siente esa fuerte afinidad por el país. Y desde un principio se ha decidido con representar a Canadá en el Clásico. Ofensivamente está más que bien, y más por el grupo que está participando, en cuanto para disputar Canadá puede dar ahí una sorpresa. Incluso picheo y relevo también tienen unos nombres buenos. Lo que me preocupa es defensivamente, no tienen un shortstop nominal. Creo que Otto López Otto López es el que va a tomar la mayoría. Pero Otto López es mejor segunda base de lo que es shortstop. Claro. Y eso creo que es... Cuidado, sí también lo ven mucho en el center field. Y eso creo que es lo suficiente. Una posición tan importante como es la defensiva. La gente, la gente se pregunta de cómo Otto López está en el roster del Canadá. Otto López vivió parte de su infancia temprana aquí, pero desde los 13, 14 años ha residido en Canadá, es residente legal, tiene su ciudadanía y todo. Y exactamente, eso es lo que me preocupa defensivamente, incluso más que ofensiva o en picheo. Defensivamente este equipo me preocupa, porque esa línea central. En posiciones claves no tiene muchas piernas o muchos guantes confiables. Yo no sé qué tanto centerfield está Tyler O'Neill, que es la posición más o menos que estaría ahí disputando. Sí, la luminaria de Canadá como equipo es indudablemente el poder que pueda desarrollar su ofensiva, principalmente con una tanda media de la alineación reluciente. Tú tener a Freddie Freeman como tercer bate, Tyler O'Neill como cuarto y Bo Naylor haciendo de quinto, sexto, por ahí. Es un equipo que indudablemente puede dar sorpresas y puede batear, principalmente como mencionaba, para poder. Ahora bien, no hay caras conocidas fuera de Quantrill como lanzadores. La defensiva, como ya desarrollaban, no tienen ese receptor veterano, titular, no tienen el campo corto, no tienen el center fielder. Entonces
Tienen problemas tanto la defensiva como picheo, pero si algo veremos y que pueden hacer es llegar a batear. Una punta de la alineación con Otto López, Edward Julian, Freddie Freeman, Tyler O'Neill y Bo Naylor son 5 bateadores que yo creo que le puedan hacer un liito en cualquier momento a cualquiera. Recuerda que esto es un torneo corto. Sí, no, y hay que destacar que es envidiable para cualquier país que eso no es una potencia, Sí, como claro. Estados Unidos, como lo de República Dominicana, como lo es Japón. Cuidado si ese del 1 al 5 son los mejores del 1 al 5 en cuanto a bateadores, fuera de Venezuela también. Que tiene el torneo de naciones que no son potencias conocidas en el béisbol. O sea, es un equipo muy interesante a la El ofensiva. problema allí, ¿quién va a ser los outs? Ese es otro detalle, fuera de Cal Quantrill y algunos otros nombres en el bullpen. Jonathan Ashford, es ese mismo Jonathan Ashford. El del bigote. Ese mismo. Ese debería ser, por nombre, debería ser. Pero ese, Jonathan ¿no? Ashford tiene que no tirar mejor organizado que 4 o 5 años. En la Pero, historia, Dios. Canadá ha sido un equipo mediocre con el pasar de los años. Empezando han jugado en todos los clásicos. En el 2006 ocuparon la 9ª posición general de la tabla. 2009 retroceden a la 13. Ahí van al En el clasificatorio, 2000, creo. En el 2013 quedan en el En el como 2013 12. lo mejor que hicieron fue el pleito aquel. Y en el 2017 Contra México. En el 2017, que marcó la primera participación de Freeman con la selección, Pierden pues de todos. quedaron en como 15 Pierden de quintos, Colombia, pierden de Estados Unidos y pierden de República que Dominicana. fue catastrófico, y quedando 15 Otro 16, equipo que no hay mucho que otro decir. equipo que de no expandirse hubiese ido a un preclasificatorio. Entonces, mencionaste a Colombia. Colombia, que es otro país como Canadá, que en los últimos años ha apuntado hacia arriba la flecha beisbolística de ese país. Van haciendo. Colombia tiene, por lo menos a nivel internacional, tiene unos nombres interesantes. Nombres conocidos como José Quintana, como Gio Urshela, Aquaman aquí, que se robó el corazón de todos los dos dominicanos. Liceísta. Sí. Vamos a dejarlo. Se vamos a cogió dejarlo. la liga para dar en un momento. Y así mismo como otros nombres y lanzadores Tienen buen interesantes. equipo. Tienen buen equipo. Tienen a Alfaro. Tienen a Giovanni Urshela. Tienen a Tito Polo como jugador de torneo. Y recuerden que Colombia, aunque en el 17 tuvo participación de 1 y 2, los 3 partidos, fueron tanto cerrados. el de República Dominicana como el de Estados Unidos, a quien Quintana le tiró 6 entradas sin hits. Recuerden que son 65 picheos en primera ronda. Y con 65 picheos, Quintana le tiró 6 entradas sin hits a la novena de Estados Unidos. Y Colombia se vio al triste de ganar también donde República Dominicana. Recuerden aquel lado en home, todo de José Bautista. Tienen a Oscar Mercado también. Tienen un equipo que para este tipo de torneos son de los que arrancan. Ya no va Donovan Solano, que era una figura importante, pero todavía creo que tienen lo suficiente para ir a hacerle un lío quizás a México. Tienen a Nabil Christmas para respaldar a José Quintana en esa punta de picheo. El problema viene siendo los relevistas, pero bueno, ahí va a estar cosa. Donovan Solano, hay un prospecto que jugó en la Serie del Caribe y que es un prospecto de los cosas que se llama Fabián Pertus, que va a ser el campo corto, que aunque aún uno no lo ha visto, lo que uno vio en la Serie del Caribe y lo que se ha visto de él en los circuitos monetarios bajos de la Gasol de Chicago, debe ser, si muestra parte de su talento, debe ser el primer bate de ese equipo de Colombia, junto a Tito Polo, que vino aquí con los Gigantes del Cibao. En este caso, no es solo Donovan Solano que se queda, sino hay otro nombre, y es el caso de Julio Terán, que tendrá que ganarse un puesto a nivel está en el campos. en el pitcher pulta. Exacto. Entonces, en este caso, lo más destacable de esta selección de Colombia es el atleticismo en la parte de jugadores de posición, con Tito Polo, que es un muy buen corredor sobre las bases y de buena defensiva, tiene un gran alcance. Tienen a igual Oscar Mercado, que es otro de mucho atleticismo. Cleveland que se le ha quedado esperando a Oscar Mercado. Bueno, es de los Cardenales ahora. Sí. Y Jorge Alfaro, que es un jugador que puede desempeñarse en la primera y detrás del plato. Y otro nombre que es muy interesante y quizás el principal de este equipo es el caso de Giovanni Urshela, que puede jugar en la tercera y en el shortstop con defensa sobre el promedio en ambos casos. El relevo, indudablemente, y coincido con Javier, la parte no como que desentona de este equipo
En este caso, el más destacable es Elkin Alcalá, un jugador que en el último año ha jugado a nivel de México y que tuvo una buena participación durante la Serie del Caribe que se celebró acá en Santo Domingo durante el 2022 junto a los Caimanes de Barranquilla, que dieron la sorpresa para ganar esa edición. También continuando, este grupo es bastante interesante en el sentido de que fuera de Estados Unidos, cualquier equipo puede dar la sorpresa para el segundo lugar, y el equipo que muchos se están poniendo en el de último lugar, Gran Bretaña, cuenta con jugadores interesantes. Claro, por nombres debe ser el que termine el sotanero del grupo, pero tiene jugadores interesantes. Cuenta con el hermano de Klay Thompson, Klay Thompson tiene lo que siguieron Grandes Ligas en aquel tiempo cuando los Gigantes dominaban. Tenían Vance Worley. Los Phillies de Filadelfia, Vance Worley. También tiene el campo corto Lucius Fox. Unos que otros jugadores interesantes. Tienen a Deshaun Knowles, y el mejor jugador de ese equipo es el receptor prospecto de los Marineros, Harry Ford, que es el prospecto número 1 dentro de las granjas de los Marineros. Y en este caso, también un receptor de un brazo formidable que reconoce la zona como un Juan Soto, para decirlo así, y que se espera que desarrolle poder en algún momento. Y tiene se envasa mucho, incluso se desempeñó como el primer bate de esa selección de Gran Bretaña, que ganó el qualifier, como decíamos, que estaba diseñado para que pasara a España, y Gran Bretaña lo gana invicto. Le gana a España y pasa en el primer chance. También tiene Gran Bretaña, sí, que en lo primero que te puede pensar es en la Reina Isabel, pero que este es un país que, aunque minimizado, ¿no?, a nivel deportivo, pero que tienen cierta tradición en el béisbol. Ellos fueron el primer equipo en ganar la Copa Mundial de Béisbol Amateur en el 1938, que fue un torneo que se llevó a cabo hasta el 2011, donde Cuba dominó a nivel de selecciones. Y en este caso, por igual, un jugador nacido en territorio del Reino Unido fue Jim McCormick, específicamente en Escocia, que tiene una placa en el Salón de la Fama de Cooperstown por su buen desempeño durante el siglo XIX como lanzador. Brendan Donovan, esos títulos de los Cardenales de San Luis, es nacido en Londres, pero no está participando en el Clásico Mundial. Y otro nombre que iba, pero luego del cambio de posición y selección, era Jazz Chisholm Jr. Recuerden que ¿Se enseñó la carátula del mismo, The Show? Dejó de show. Hay que comprarlo, profesor. Ahora en marzo. Ese mismo para Bahamas, para participar, con Gran Bretaña, usted va a ver que hay muchos nacidos en las islas de Bahamas y esos archipiélagos. Que son donde realmente se juega el béisbol. Exacto. Recuerden que Bahamas tuvo dominio bajo Reino Unido, o fue parte del Reino Unido hasta alrededor de 1900. Esta historia reciente, tiempo reciente, para no equivocarnos con fecha. Entonces, eso quiere decir que los padres de la mayoría de esos jugadores son ciudadanos, son miembros del Reino Unido, tienen pasaportes de esa nación, por lo cuales esos bahamenses hacen elegibles, y son elegibles para participar ahí. Sí, que participar en el Clásico Mundial, o sea, no, para adquirir la nacionalidad deportiva de un país y participar en el Clásico no es algo del otro mundo. Hay mucha flexibilidad con eso. Estamos viendo el caso de Israel, que por religión las cosas se hacen más fácil. No, exacto, y hablando de eso, pasamos entonces de un joseador a otro. El béisbol internacional tenemos a México, que como Javier dijo, llevan su mejor selección creo que en toda la historia del torneo. Sí, claro, tiene que ser, aunque los mexicanos están quillados. Sí, por algunos casos que mencionaremos ahora. Y que porque los mexicanos son ridículos, ¿vale? De uniforme, jugadores que se han caído, hay mucho drama. Pero eso no quita que van jugadores como Julio Urias, José Urquidi, Alex Verdugo, Randy Arozarena, cubanos con pasaporte mexicano, ciudadano legalmente mexicano. Legalmente mexicano. No, vive allá y sus hijos son nacidos y su esposa es mexicana. Y es una alineación, como ya mencioné nombres, repleta de grandes ligas. A Joey Meneses. Hablando de José también, Alec Thomas le da velocidad y defensa. Jaren Durán. Pues eso no fue el palo de Ramel Tapia que lo voló. Pero que ha dado un tremendo sprint training y que debe ser, por lo menos en ofensiva, jugar por encima de Alec Thomas, ahí en el center field mexicano. Alejandro Kirk ya no va, eso le abre la puerta a Austin Barnes a ser el catcher de todos los días. Y poder eliminar y evitar poner a Joey Meneses
en los jardines y dejarlo entre primero y designar junto a Roddy Telles. Eso te abre que hay tanto Alex Verdugo como Randy Rosaden tengan claro en las esquinas y una combinación de Alec Thomas y Jaren Durant. Sí. Defensivamente en los jardineros va a ser muy bueno el equipo. Sí, si tú pones a Alec Thomas por encima de Jaren Durant, eso va a ser... Hay pocos fly, van a picar ahí. En este caso... Ahí va Luis Urías, va a estar también Isaac Paredes, Jonathan Aranda. Un buen equipo, sin lugar a dudas. En el tremendo picheo también. Sí, Urías capitaneando una excelente temporada que si no fuera por el añazo que tiene Sandy Alcántara. Taiwan Walker. Patrick Sandoval. En el relevo va a estar nombres como Giovanni Gallego, Luis César y la maravilla sin edad que es Oliver Pérez, que todavía sigue lanzando. Por ahí también va a andar Jake Sánchez, que ha sido un tremendo cerrador en sus ligas domésticas. En este caso, al ver de reojo la ofensiva del equipo de México, no es algo que diga, wow, o sea, no es algo que te sorprenda al nivel de otras selecciones en el evento. Ahora bien, tienen nombres que pueden desarrollar poder ocasional, como es el caso de Verdugo, que en algún momento se espera que sea ese bateador, de Urías. No, en verdad, déjalo así, también. De Urías, el caso de Meneses, por igual, con su destacada actuación como novato de 30 años, luego de la segunda mitad de temporada del año pasado, y Teles es otro. Entonces, indudablemente se espera mucho de este equipo como buscando el segundo lugar, son el favorito para llevarse ese segundo lugar, y una rotación que por todo lo alto con los zurdos Urías, Sandoval, el trío de zurdos de Urías, Sandoval y Walker. Estados Unidos, mega absoluto favorito del torneo. Lleva su mejor equipo por encima de cualquier selección, campeón defensor, lleva el mejor equipo en su historia, lleva quizá el mejor equipo en la historia del clásico. Llevan profundidad. Más que otra cosa que eso es importante. Que en este tipo de torneo y a la fecha que se juega es súper mega importante. Y no solamente profundidad y flexibilidad en sus jugadores, porque además de tener mega estrellas como Somay Trout, Mookie Betts, el reinante MVP de la Liga Nacional Paul Goldschmidt, JT Realmuto, Trey Turner, el campeón de bateo que fue Jeff McNeil, Pete Alonso, Kyle Schwarber, Kyle Tucker. Kyle Tucker, que probablemente va a ser como el séptimo o octavo bate de ese equipo. Will Smith, que va a ser el segundo receptor de ese equipo. Estamos hablando de que ofensivamente hemos visto pocos equipos como este. Yo creo que ni siquiera jugando PlayStation tú puedes armar un line-up. Es difícil. Así. En el picheo quizá abridor está en la duda. Y incluso luego de las salidas de Néstor Cortés y de Clayton Kershaw. Por Néstor Cortés entra Kyle Freeland y por Kershaw vuelve y entra Nick Martínez. Pero más que nada, si bien lo que carece un picheo abridor, lo compensa más que nada con cantidad. Con cantidad en el relevo. El relevo está lleno de jugadores excelentes, capitaneado por... Ryan Presley debe ser el jugador. Devin Williams debe resumir su rol como preparador de la mesa en el octavo. Un equipazo de principio a fin. Quizás con no de tanto renombre en cuanto al picheo abridor. No, pero y tienen profundidad en el picheo abridor, que es lo que me gusta. Tienen a Wainwright, tienen a Merrill Kelly, tienen a Kyle Freeland, tienen a Nicky Martínez, tienen a Mal Nicholas. Son 6 lanzadores abridores. Que son de los pocos equipos que lo hicieron. Perfectamente. Que en este torneo eso funciona. Recuérdate que una salida de un abridor son 3-4 innings. Eso me sorprende que pocos equipos hicieron eso. Porque tú ves los rosters de los equipos y notas que llevan de 4 a 5 abridores y casi todos son 4 el número que llevan. Exacto. Los otros son los que están en el grupo de lanzadores designados para entrar en caso de que se necesiten. Entonces es un equipo sumamente profundo con Trey Turner, Tim Anderson, que cuando viene a ver Tim Anderson va a ver la mayoría de sus turnos desde la banca, o quizás no abra el primer partido que es contra Gran Bretaña. Y es simple, yo creo que el favorito, ahí sin lugar a dudas, favorito absoluto. La sorpresa sería si pierde un partido, aunque cuando viene a ese toque con Taiwan Walker, un juego contra México, con José Quintana, pero eso ya lo veremos. La competencia está en un segundo lugar, aunque todavía México, aun con la salida de Alejandro Kirk, con ese picheo debe ser el favorito para ganar ese segundo, con un ojo en los colombianos. Este fue el podcast del fan. Pero no digas porque no sobre se acelera, hay muchas cosas que decir. Ellos están en la misma situación está bien, que Japón y República Dominicana. Y el que segundo de lugar no ganar, ¿quién es?
Aguanta. Que de no ganar No, pero tú te sería un fracaso para Te lo ellos. acaban de podcast. Y sobre Estados Unidos han estructurado el equipo para perfectamente y sin muchos titubeos buscar revalidar su campeonato del 2017. Cuidado, y lo ganan Para en mí los victoria. favoritos dentro de todos los equipos participantes, dentro de los 20 participantes. Y sobre el grupo, Estados Unidos y México deben dominar el grupo sin muchos preámbulos. Yo me voy a Estados Unidos, obviamente, en primer lugar, eso no se discute. Canadá creo que le va a dar la sorpresa a México. México va a cosechar otro desaire en otro Quiere torneo que los mexicanos le den internacional. una cosa. No, señores, que creo que el Que equipo al de otro día, Canadá. que al otro día el titular en México, o sea, los gringos mexicanos pierden el cosa. Porque es el lloradero de que no, porque no No, vamos a yo creo que. Pero bueno. Ahora sí. Ese fue el podcast del fanático, señores.